Los $1000 yacían allí como una prueba enviada por Dios mismo. 10 billetes de $100, aún tibios por el contacto con la billetera del multimillonario, se desplegaban sobre la mesa de mármol blanco. Su mano temblaba sobre el dinero. Nadie la observaba. Las cámaras de seguridad llevaban 3 semanas rotas. Su gerente estaba en la oficina trasera, demasiado borracho para notar algo. Las demás camareras ya se habían ido. Solo quedaba ella, el restaurante vacío y $1000 que no le pertenecían. Sabía que era un error. Había visto temblar las manos del millonario cuando recibió aquella llamada telefónica. Había visto su rostro desmoronarse mientras susurraba, ¿cuánto tiempo le queda? Había visto cómo arrojaba dinero sobre la mesa sin mirar, sin contar, con la mente ya perdida en el infierno que le esperaba en el hospital. Esto no era una propina. Era un accidente. Y quedarse con el dinero sería un robo. Pero dejarlo ir significaba que ella y su hija se acostarían con hambre esa noche. Tenía 30 segundos para tomar una decisión. 30 segundos para decidir quién era realmente cuando nadie la veía. Lo que hizo a continuación no solo cambió su vida. Tomó una decisión que transformaría su futuro y revelaría un secreto que ninguno de los dos esperaba. Pero primero, tenía que atrapar a un multimillonario que se dirigía hacia la peor noche de su vida. Y contaba exactamente con 9 minutos antes de que él desapareciera para siempre. Si ya sientes la gravedad de la imposible elección de Delilah, necesitas quedarte conmigo. Lo que haga en los próximos 60 segundos salvará su vida o la perseguirá para siempre. No te pierdas lo que sucede a continuación. El Gilded Trout era el tipo de restaurante donde la gente proponía matrimonio y cerraba tratos millonarios sobre apuestas de $80. Delilah Crane había trabajado allí durante 3 años. Tiempo suficiente para saber que las lámparas de cristal costaban más que su salario anual y que la mayoría de los clientes la miraban como si fuera de vidrio. Limpiaba la mesa 7 por tercera vez, mientras su espalda baja gritaba en protesta. Los zapatos ortopédicos que había comprado a crédito ya se estaban deshaciendo. Las plantillas se habían comprimido en inútiles panqueques de goma. Su turno había comenzado a las 11 de la mañana. Ahora eran las 9:47 de la noche. Su hija, Iris, estaba con la señora Kowalski, de al lado. La amable mujer polaca nunca se quejaba, pero Delilah veía la tensión en sus ojos, como envejecía y se cansaba más. Mesa 12, Delilah, gritó Gordon, el encargado de piso. Gordon era un hombre delgado, con una nariz afilada y palabras aún más filosas. Trataba al personal como sirvientes en una corte medieval, pero se arrastraba ante los clientes adinerados con un entusiasmo nauseabundo. Enseguida, dijo Delilah, alisándose el delantal negro. La mesa 12 estaba en el reservado, la sección VIP para quienes no querían ser vistos. Tomó un menú y una jarra de agua, mientras sus pies protestaban con cada paso por el comedor. El hombre sentado en el reservado la hizo detenerse en seco. Lo reconoció de inmediato. Todos en Oregon conocían a Fletcher Kensington. Era un multimillonario tecnológico que había revolucionado la seguridad en la nube y vendido su empresa por una fortuna obscena. Las revistas de negocios lo llamaban el arquitecto. Tenía 42 años, un atractivo severo, con cabello sal y pimienta y ojos que parecían calcular tu patrimonio neto en segundos. También estaba llorando, no sollozando, sin armar un espectáculo, pero las lágrimas recorrían su rostro mientras miraba su teléfono. Su mandíbula estaba tan apretada que los músculos se movían bajo la piel. Delilah Dudo. Regla número 1 de la alta cocina: nunca reconocer la angustia de un cliente. Pretend no ver nada. Entrega la comida, cobra, desaparece. Pero ella era madre, y reconoció la cualidad específica de ese dolor. Señor, dijo suavemente, acercándose a la mesa. ¿Desea algo? Fletcher Kensington levantó la vista y por un momento no la vio en absoluto. Sus ojos estaban en otro lugar. Luego parpadeó y su expresión se endureció, volviéndose fría y controlada. Agua, dijo con voz áspera. Delilah asintió suavemente y vertió el agua en el vaso de cristal, escuchando cómo el líquido caía con un sonido claro que parecía demasiado fuerte en el silencio del reservado. Colocó el vaso frente a él y retrocedió un paso, sus manos todavía temblando ligeramente por la escena que acababa de presenciar. Por un momento, pensó en retirarse, en ignorar todo y concentrarse en su última tarea del turno, pero algo en la postura de Fletcher la detuvo. Sus hombros estaban tensos, sus dedos tamborileaban sobre la mesa como si tratara de atrapar el tiempo, de retener algo que ya estaba perdido. ¿Está solo?, preguntó Delilah, con un hilo de voz. Fletcher levantó la mirada,
y por un instante, la máscara de control absoluto se resquebrajó. Sus ojos grises, que habían calculado imperios y fortunas, estaban ahora inundados de un cansancio que ningún dinero podía reparar. Sí, murmuró. Solo. Ella asintió, comprendiendo más de lo que él decía. Se acercó un poco más, manteniendo la distancia apropiada, y tomó aire antes de hablar de nuevo. Señor Kensington, si necesita algo, cualquier cosa, titubeó, puedo ayudar. Él la observó, evaluando si podía confiar en aquella camarera de uniforme negro, de aspecto frágil y cansado. Luego, como si tomara una decisión crucial, dejó escapar un suspiro y bajó la mirada hacia el dinero disperso sobre la mesa. Delilah notó el temblor de su mano mientras lo levantaba y lo contaba rápidamente. Cada billete parecía gritar su valor, y sin embargo, no era el dinero lo que lo atormentaba. Era la noticia que acababa de recibir, la que le había llegado con un mensaje corto, clínico, despiadado, 3 meses, máximo. Delilah Trago Saliva. Sabía que no podía dejar que el miedo la paralizara, que no podía simplemente mirar y fingir que todo estaba bien. Cada fibra de su cuerpo le decía que aquel hombre, por más poderoso que fuera, estaba en su punto más vulnerable. Y, como madre, sabía reconocer esa desesperación, porque en ella también se reflejaba la preocupación por su propia hija. El reloj sobre la pared del restaurante marcaba las 9:54. Todavía quedaban 6 minutos antes de que él desapareciera de su vida, tal como había desaparecido el control de la situación en su cabeza. Delilah decidió arriesgarse, aunque no sabía cómo. Señor Fletcher, empezó, usando su primer nombre en un intento de humanizar la interacción. No sé exactamente lo que está pasando, pero parece grave. Si quiere, puedo acompañarlo, o hacer algo que alivie aunque sea un poco. Su voz se quebró al final, y eso fue suficiente para que él levantara los ojos, sorprendido. Durante un segundo, que pareció eternidad, él la estudió. Luego, con un movimiento brusco, empujó los billetes hacia ella. Llévelo, dijo. Por favor. Delilah retrocedió, sorprendida. Señor, no puedo, empezó a protestar, pero él insistió, sus ojos suplicando que no lo ignorara. Mi hija, murmuró Fletcher. No sé si tengo tiempo. Haz lo que tengas que hacer. El corazón de Delilah se aceleró. 30 segundos, había dicho antes, 30 segundos para decidir quién era realmente. Su mirada bajó hacia el dinero, era todo lo que había soñado tener para Iris, todo lo que podría garantizarle una noche sin miedo, una comida caliente, un colchón que no chirriara bajo su peso. Pero el riesgo también era enorme. Robar a un hombre como Fletcher Kensington no era algo que se resolviera con palabras. Sin embargo, había algo en la desesperación de él que le decía que este no era un acto de crimen, sino de necesidad, de confianza depositada en el lugar menos esperado. Delilah respiró hondo y levantó los billetes con ambas manos. Su cuerpo vibraba, su mente corría a 1000 por hora, pero una determinación silenciosa se instaló en su pecho. Este no era solo dinero, era la oportunidad de cambiar su destino y el de su hija. Tenía que moverse rápido. Cada segundo contaba, y ella podía sentir cómo el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Con cuidado, dobló los billetes y los guardó en su delantal. Luego, se inclinó hacia Fletcher y susurró. Haré lo que pueda, señor. Confíe en mí. Él asintió, un gesto casi imperceptible, y por primera vez desde que llegó, parecía aliviado, aunque solo fuera un poco. Delilah se retiró hacia la cocina, cada paso resonando en el restaurante vacío, consciente de que cada movimiento estaba cargado de tensión. Sabía que salir de ahí con el dinero no sería lo difícil sería cumplir con la promesa de proteger no solo a su hija, sino también el secreto que Fletcher le había confiado sin palabras. 3 minutos. La voz de su conciencia le recordaba que no podía fallar. El gerente seguía distraído, los camareros se habían ido, y las cámaras estaban rotas. Aún así, Delilah no podía evitar mirar una última vez al hombre que había confiado en ella. Sus ojos se encontraron por un instante y, en ese breve momento, comprendió algo esencial. A veces, la verdadera riqueza no estaba en los billetes, sino en la confianza y la humanidad que uno podía otorgar incluso en las peores circunstancias. Se deslizó fuera del restaurante por la puerta trasera, el frío de la noche golpeando su rostro y despejando la niebla de sus pensamientos. En su delantal, los billetes permanecían firmes, pero no era el dinero lo que la mantenía alerta, sino la sensación de que algo mucho más grande estaba comenzando. Fletcher estaba a unos minutos de desaparecer de la ciudad,
de su vida y de cualquier posibilidad de recuperar el control sobre su mundo. Y ella, Delilah Crane, estaba a punto de convertirse en la protagonista involuntaria de algo que ninguno de los dos había previsto. El viento de la noche le revolvió el cabello mientras corría hacia la calle principal, la tensión en sus músculos recordándole que no podía detenerse. Tenía una misión que cumplir, una promesa que mantener, y una hija que la esperaba con hambre y preocupación. Todo dependía de los siguientes segundos, y Delilah sabía que su elección, la decisión que había tomado en ese restaurante vacío, cambiaría no solo su destino, sino también el del multimillonario que, sin saberlo, había confiado en ella su última oportunidad de redención. Delilah bajó la acera con pasos rápidos, cada uno marcado por la adrenalina que recorría su cuerpo. La noche estaba fría, y el aire olía a lluvia reciente mezclada con el aroma lejano del asfalto caliente. Sabía que Fletcher no podía esperar, que cada minuto que pasara era un minuto más cerca de la desaparición definitiva de aquel hombre de su vida, de su mundo. Los billetes doblados en su delantal eran un recordatorio tangible de la responsabilidad que ahora cargaba, y también del riesgo. Si alguien la veía con ellos, todo su plan se derrumbaría en segundos. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Mrs. Kowalski: Iris ya duerme. Te espero mañana temprano. Delilah respiró hondo, sintiendo un peso más ligero en el pecho. Su hija estaba a salvo, pero el resto de la noche prometía ser una carrera contra el tiempo y el destino. Debía encontrar a Fletcher antes de que desapareciera en la oscuridad de la ciudad, antes de que la enfermedad o la desesperación lo atraparan para siempre. Giró en la esquina y vio un taxi detenido, la luz amarilla reflejándose en los charcos de la calle. Fletcher estaba allí, apoyado contra la acera, con el rostro oculto entre las manos. Delilah corrió hacia él, sus zapatos mojados resbalando ligeramente sobre el pavimento. Señor Kensington. Llamó, agitando la mano para que la viera. Él levantó la vista, y sus ojos encontraron los de ella con un destello de reconocimiento y alivio. Sin decir palabra, Fletcher se giró y comenzó a caminar, su paso apresurado y torpe al mismo tiempo. Delilah corrió a su lado, tratando de mantenerse al mismo ritmo. ¿Dónde vamos?, preguntó, jadeando un poco. Al hospital, dijo él, con voz áspera. No puedo esperar más. Mi padre está peor de lo que imaginaba. Delilah asintió, comprendiendo la urgencia. Subieron al taxi y el conductor, sin preguntar demasiado, los llevó a toda prisa por las calles iluminadas solo por faroles amarillos y luces de neón lejanas. Cada segundo que pasaba parecía pesar toneladas. Fletcher miraba por la ventana, los ojos fijos en un punto inexistente, mientras su mandíbula se tensaba de manera inquietante. Delilah decidió romper el silencio. Señor Kensington, usted confió en mí con esto, dijo, tocando el billete escondido bajo su delantal. No le fallaré. Él la miró por un instante y, por primera vez, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, triste pero genuina. No sé si alguien más podría haber hecho lo que tú hiciste, susurró. Nadie. El taxi giró bruscamente en una esquina y Delilah se agarró del asiento. El corazón le latía con fuerza mientras las luces de la ciudad pasaban veloces frente a ellos, creando sombras que parecían bailar en las paredes del vehículo. Fletcher permanecía silencioso, y Delilah decidió no insistir. Sabía que en momentos como este, cualquier palabra podía romper la frágil calma que los mantenía avanzando hacia su objetivo. Al llegar al hospital, la escena era caótica. Enfermeras corriendo, médicos murmurando con urgencia, pacientes en camillas atravesando pasillos con un ritmo casi militar. Fletcher se levantó del taxi antes de que la puerta estuviera completamente abierta y Delilah lo siguió, protegiendo discretamente los billetes escondidos. Tengo que ver a mi padre, dijo él, respirando con dificultad. Solo, déjame unos minutos. Yo estoy aquí, contestó Delilah. No te dejaré solo. Entraron en un ascensor y subieron al piso designado. La tensión era palpable, casi tangible en el aire estéril del hospital. Fletcher se detuvo frente a una puerta con un cartel que indicaba Unidad de Cuidados Intensivos. Sus manos temblaban ligeramente mientras giraba el pomo, y Delilah comprendió que no había momento para dudar. Dentro, el ambiente era silencioso y cargado de máquinas que pitaban y zumbaban de manera constante. Su padre yacía en la cama, pálido, respirando con esfuerzo, conectado a tubos y monitores que marcaban cada latido. Fletcher se acercó, sus dedos temblando al tomar la mano de su padre. Delilah observó en silencio, entendiendo que lo que estaba viendo no era solo una enfermedad,
era la vulnerabilidad más profunda de un hombre acostumbrado a controlar todo. «Papá», Fletcher murmuró, con la voz quebrada. «Estoy aquí». Delilah dio un paso atrás, permitiendo que ellos tuvieran su momento. Sin embargo, sabía que la noche aún no había terminado. Había secretos que debían ser protegidos, decisiones que debían cumplirse. El dinero en su delantal no era solo un recurso, era una promesa de esperanza, una herramienta que podría cambiar vidas si se usaba con cuidado y astucia. Entonces, el monitor empezó a pitar con fuerza. Delilah corrió hacia la enfermera que estaba cerca. «Rápido», gritó. «Su paciente necesita atención inmediata». Fletcher permaneció junto a su padre, apretando su mano con fuerza. Delilah ayudó a coordinar a los médicos y enfermeras, asegurándose de que todo se hiciera con rapidez y eficacia. Cada segundo contaba, y cada decisión tomada en esos momentos definía el futuro inmediato. Finalmente, la situación comenzó a estabilizarse. Fletcher, agotado pero agradecido, se giró hacia Delilah. Sus ojos reflejaban un entendimiento silencioso, una conexión que iba más allá de las palabras. «No sé cómo agradecerte», dijo. Delilah solo sonrió levemente, sintiendo que, de alguna manera, la elección que había hecho esa noche, en ese restaurante vacío, había cambiado no solo su vida, sino la de él también. Había tomado un riesgo monumental, sí, pero también había descubierto que la verdadera valentía no siempre se mide en riqueza o poder, sino en la humanidad que uno muestra cuando nadie está mirando. Afuera, la ciudad continuaba su curso, indiferente a los dramas que se desarrollaban entre sus calles y luces. Delilah sabía que el camino aún no había terminado, había promesas que cumplir, secretos que guardar y un futuro que construir para su hija. Pero por primera vez, sentía que tenía la fuerza y la determinación para enfrentarlo todo. Mientras ayudaba a Fletcher a salir de la habitación, un silencio pesado se asentó sobre ellos. La noche aún era joven, y la historia que habían comenzado juntos apenas estaba empezando. Cada paso que daban hacia el ascensor resonaba como un eco de posibilidades, decisiones, riesgos y oportunidades que podían cambiar la vida de ambos de maneras que todavía no podían imaginar. Delilah miró hacia el pasillo vacío, respiró hondo y apretó los billetes contra su pecho. No eran solo papel, eran esperanza, futuro y, de alguna manera, un vínculo que los uniría a ella y a un hombre que había tocado la profundidad de su alma, aunque no lo supiera. El ascensor subió lentamente, y con cada piso que pasaban, el destino parecía inclinarse un poco más hacia ellos, hacia la promesa de un mañana donde las elecciones difíciles podrían traer recompensas inimaginables. Delilah sabía que esa noche, la línea entre el miedo y el coraje se había desdibujado, y que lo que vendría después sería todavía más intenso, más inesperado, y mucho más revelador de lo que cualquiera de los dos podía prever. El ascensor finalmente se detuvo en la planta baja. Delilah sostuvo la puerta para que Fletcher saliera primero, sus ojos buscando en la penumbra del pasillo la salida hacia la calle. Afuera, la ciudad parecía tranquila, engañosamente pacífica después de la tormenta emocional que acababan de atravesar. Pero Delilah sabía que la calma era solo temporal, aún quedaban decisiones por tomar, caminos inciertos por recorrer, y secretos que debían protegerse a toda costa. Fletcher caminaba lentamente, apoyándose en ella cuando sus piernas flaqueaban, aunque lo hacía con una dignidad que apenas disimulaba su vulnerabilidad. Delilah sentía como el aire frío de la noche se mezclaba con la adrenalina que aún latía en su pecho. Cada paso que daban los alejaba del hospital, pero también los acercaba a lo desconocido, a un futuro que ni él ni ella podían prever. «Tenemos que movernos rápido», dijo Fletcher finalmente, rompiendo el silencio que los había acompañado desde el ascensor. «No hay tiempo que perder». «Lo sé», respondió Delilah, ajustándose el delantal y asegurándose de que los billetes aún estuvieran seguros. «Pero primero, necesito saber qué es exactamente lo que pasó». Él suspiró, sus hombros tensos relajándose un poco mientras caminaban hacia un taxi que esperaba discretamente más abajo. «Recibí la llamada hace unas horas», empezó Fletcher, con voz áspera. «Mi padre no tiene mucho tiempo». 3 meses, dijeron los médicos. «Máximo». Delilah tragó saliva. Era peor de lo que había imaginado. Por un momento, todo lo que había planeado, cada estrategia para proteger a su hija y su propia vida, pareció insignificante frente al peso de esa noticia. Sin embargo, comprendió algo esencial, no podía permitirse paralizarse. Su decisión de esa noche ya había empezado a cambiar las cosas, y debía seguir adelante. Subieron al taxi y el conductor, con discreción,
arrancó el vehículo. La ciudad pasaba velozmente a través de las ventanillas, luces amarillas y rojas difuminándose en un caleidoscopio de color que reflejaba la urgencia de la situación. Fletcher permanecía en silencio, con la mirada fija en un punto lejano, mientras Delilah se esforzaba por pensar en cada movimiento, en cada detalle que podía protegerlos a ambos. Señor Kensington, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No sé qué piensa hacer ahora, pero, confíe en mí. Haré lo que sea necesario para que esto termine bien. Él la miró por primera vez desde que subieron al taxi, y sus ojos, grises y calculadores, mostraron algo que Delilah no esperaba, un atisbo de esperanza, mezclado con miedo y gratitud. No sé si alguien más podría haber hecho lo que tú hiciste, susurró Fletcher. Nadie. Delilah solo asintió, intentando ignorar el temblor en su voz y en su cuerpo. Sabía que lo que estaba haciendo no era solo un acto de coraje, era un salto al vacío, un desafío a la vida misma. Y mientras avanzaban, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez esto no era solo una cuestión de sobrevivir, sino de transformar el destino de ambos. El taxi los dejó frente a un edificio discreto, un lugar que parecía más una oficina abandonada que un refugio. Fletcher bajó primero, con Delilah siguiéndolo de cerca, los billetes ocultos en su delantal como si fueran un talismán. El interior del edificio estaba silencioso, solo interrumpido por el eco de sus pasos en el pasillo largo y estrecho. Aquí es, dijo Fletcher, deteniéndose frente a una puerta cerrada con llave. Nadie debe entrar. Esto debe resolverse rápido. Delilah asintió, y con un movimiento decidido, abrió la puerta. Dentro, una habitación pequeña y funcional los esperaba, iluminada por una luz fría que parecía acentuar cada detalle. Fletcher se acercó a un escritorio, sacó un sobre y lo colocó frente a ella. Dentro de este sobre, dijo, hay información que cambiará todo. Pero debes prometerme que nadie más la verá. Delilah lo tomó con cuidado, sintiendo el peso no solo del papel, sino de la responsabilidad que contenía. Sabía que lo que estaba en ese sobre podría salvar vidas o destruirlas, dependiendo de cómo se manejara. Lo prometo, dijo, su voz firme. Nadie más lo verá. Fletcher asintió, visiblemente aliviado. Por primera vez desde que comenzó la noche, permitió que una fracción de vulnerabilidad se filtrara a través de su máscara. Sus hombros se relajaron apenas, y sus ojos, que habían soportado tanto dolor, reflejaron algo parecido a confianza. El tiempo seguía corriendo. Delilah podía sentirlo en cada fibra de su cuerpo, en el temblor de sus manos y en el sudor frío que recorría su espalda. Cada decisión contaba, cada segundo era crucial. Y mientras sostenía el sobre, comprendió algo que iba más allá de la desesperación o la urgencia. Aquella noche no se trataba solo de dinero, ni de enfermedad, ni de secretos. Se trataba de humanidad, de confianza y de coraje. De tomar decisiones imposibles y sostenerlas con dignidad, incluso cuando nadie más está mirando. Fletcher se acercó a ella, sus pasos medidos y cautelosos. Delilah pudo percibir su respiración entrecortada, el peso de la noche en sus hombros, y la fragilidad de un hombre acostumbrado a controlar todo y que ahora dependía completamente de alguien más. Gracias, Delilah, dijo finalmente. No sé qué haría sin ti. Ella solo sonrió levemente, sintiendo que la conexión entre ellos se había profundizado en pocas horas más de lo que cualquier relación habría logrado en años. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente, pero dentro de aquel pequeño cuarto, dos vidas se entrelazaban de manera irrevocable, listas para enfrentar lo que vendría, para proteger lo que importaba, y para descubrir secretos que cambiarían su mundo para siempre. El sobre en sus manos parecía más pesado de lo que realmente era, lleno de posibilidades y decisiones que aún no podían prever. Delilah respiró hondo, preparándose para lo que sabía que sería el próximo salto, el próximo desafío que definiría no solo su destino, sino el de un hombre cuyo imperio y riqueza jamás podrían comprar la confianza y la lealtad que ella ahora le ofrecía. Y mientras la noche avanzaba, Delilah supo, con una certeza silenciosa pero absoluta, que todo había cambiado. Que su elección, la decisión que tomó en el restaurante vacío, había abierto la puerta a un futuro imposible, cargado de riesgo, de esperanza y de secretos que aún estaban por revelarse. Delilah sostuvo el sobre con fuerza, sintiendo como el peso de cada hoja de papel se filtraba en su mente. Cada dato, cada instrucción que contenía, tenía el potencial de cambiar vidas, de abrir puertas que muchos ni siquiera sabían que existían. Pero también sabía que estaba jugando con fuego. Si alguien más llegaba a enterarse de lo que allí había, las consecuencias podrían ser catastróficas.
Fletcher la observaba en silencio, sus ojos grises fijos en ella con una mezcla de ansiedad y confianza que la hacía sentir más responsable que nunca. Tenemos que movernos rápido, dijo él finalmente, rompiendo la quietud. No podemos quedarnos aquí. Alguien podría rastrearnos. Delilah asintió y guardó el sobre dentro de su bolso, asegurándose de que los billetes permanecieran bien escondidos. La ciudad afuera parecía dormir, pero sabía que la calma era solo superficial. Fletcher la guió por callejones poco iluminados, evitando las cámaras de seguridad y cualquier persona que pudiera reconocerlos. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y cada farola lanzaba reflejos que confundían sus sentidos. La tensión se volvió palpable, y Delilah sintió como la adrenalina recorría cada fibra de su cuerpo, empujándola a mantener la concentración. ¿Qué es exactamente esto?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo. ¿Por qué todo esto depende de mí? Fletcher la miró, y por un instante, pareció que el peso del mundo volvía a caer sobre sus hombros. Sus dedos rozaron el marco de la chaqueta de Delilah, un gesto casi imperceptible, pero cargado de urgencia. Porque nadie más podía hacerlo, dijo con voz áspera. Nadie más confiaría en mí sin cuestionarlo. Tú lo hiciste, y eso lo cambia todo. Delilah tragos saliva. Sus palabras la habían sorprendido, pero también le dieron fuerza. No estaba sola en esto. Tenía a Fletcher a su lado, un hombre acostumbrado a controlar imperios enteros, que ahora dependía de su instinto y su valentía. Y eso, pensó, era más importante que cualquier miedo que pudiera sentir. Llegaron a un coche oscuro, estacionado discretamente en una esquina. Fletcher abrió la puerta trasera y la hizo subir. Una vez dentro, el motor arrancó suavemente y comenzaron a desplazarse por calles cada vez más solitarias, alejándose de cualquier lugar donde pudieran ser reconocidos. Delilah observaba la ciudad a través de la ventana, su mente girando entre estrategias y posibles riesgos. No había margen de error, y cada decisión podía ser la diferencia entre éxito y desastre. Tenemos que llegar a mi oficina, dijo Fletcher. Hay gente allí que puede ayudarnos a interpretar la información del sobre y a tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. ¿Oficina? Preguntó Delilah, frunciendo el ceño. ¿Aquí? Él asintió, y la expresión en su rostro era tan seria que ella no se atrevió a cuestionarlo. Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podría poner en riesgo todo lo que habían logrado hasta ahora. El tráfico era casi inexistente a esa hora, y el coche se movía con rapidez, pero con cuidado, como si cada movimiento estuviera calculado al milímetro. Delilah no podía dejar de notar la tensión en Fletcher, la manera en que su mandíbula se tensaba y sus ojos se movían constantemente, evaluando todo a su alrededor. Era un hombre acostumbrado a tener el control, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, era vulnerable. Y ella era la clave para que todo saliera bien. Al llegar a un edificio discreto, Fletcher bajó primero y abrió la puerta para Delilah. El interior era elegante pero funcional, con luces suaves y un silencio que parecía absorber cada sonido exterior. Una asistente de confianza de Fletcher apareció en cuanto entraron, reconociéndolos inmediatamente y guardando un respetuoso silencio. Tenemos poco tiempo, dijo Fletcher. Necesitamos revisar esto y decidir los próximos pasos. Delilah sacó el sobre de su bolso y se lo entregó. La asistente lo tomó con cuidado y comenzó a desplegar el contenido sobre una mesa grande. Cada hoja estaba llena de cifras, nombres, instrucciones y códigos que Delilah apenas podía comprender, pero que Fletcher le explicó con rapidez, señalando cada detalle importante. Esto puede salvar vidas, dijo él, con un tono grave. O destruirlo todo si cae en manos equivocadas. Delilah asintió, sintiendo como la gravedad de la situación se asentaba sobre sus hombros. Sabía que lo que estaban haciendo no era solo una cuestión de dinero o de secretos, era una cuestión de destino, de decisiones imposibles que definirían el futuro de muchas personas. Mientras revisaban los documentos, Delilah notó un patrón, algo que parecía insignificante a primera vista, pero que podía ser crucial. Lo señaló a Fletcher, quien se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con interés y sorpresa. Tienes razón, dijo. Nadie más habría visto eso. Nadie más. Un escalofrío recorrió la espalda de Delilah. No solo estaba ayudando a un multimillonario, sino que estaba jugando un papel fundamental en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y aunque el miedo estaba presente, también había una sensación de poder y control, un conocimiento de que su decisión de aquella noche en el restaurante vacío la había llevado a este momento crítico. Fletcher se acercó un paso más,
la tensión en sus hombros relajándose apenas. Sus manos temblaban ligeramente, y Delilah notó una vulnerabilidad que nunca habría esperado ver en alguien de su estatura y reputación. Por un instante, la distancia entre ellos desapareció, y solo quedaron dos seres humanos enfrentando un destino incierto, unidos por la confianza y la urgencia de la situación. Delilah, susurró él. Gracias. No sé qué haría sin ti. Ella solo asintió, consciente de que cualquier palabra de más podría romper el delicado equilibrio que los mantenía avanzando. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente, pero dentro de aquella oficina, cada decisión, cada movimiento, estaba cargado de consecuencias que podrían cambiarlo todo. El tiempo corría implacable, y Delilah sabía que aún quedaba mucho por hacer. Pero por primera vez, sintió que no estaba sola, que podía enfrentar lo imposible y salir adelante, sin importar el riesgo, sin importar el precio. La noche aún no había terminado, y las sorpresas que les esperaban podían ser más grandes y más peligrosas de lo que jamás habrían imaginado. Fletcher y Delilah compartieron una mirada silenciosa, una comprensión tácita de que esa noche, y cada decisión tomada en ella, marcaría un antes y un después en sus vidas. Y mientras revisaban los documentos, ajustaban estrategias y se preparaban para lo que vendría, Delilah comprendió que había cruzado una línea de la que no había regreso. Ahora formaba parte de algo mucho más grande que ella misma, algo que definiría no solo su destino, sino el de aquellos que dependían de su coraje y de su astucia. Cada segundo que pasaba hacía que la tensión aumentara, y cada decisión tomada podía abrir puertas hacia salvaciones inesperadas o peligros que no podían prever. Delilah respiró hondo, ajustándose al peso de la responsabilidad, sintiendo que, aunque la noche fuera oscura y peligrosa, tenía dentro de sí la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera, proteger a quienes amaba y descubrir secretos que cambiarían su vida para siempre. Delilah miró el sobre una vez más, consciente de que cada hoja contenía secretos que podrían alterar vidas en cuestión de segundos. Fletcher, por su parte, permanecía cerca, sus ojos oscuros fijos en ella con una mezcla de ansiedad y confianza que la hacía sentir responsable de algo más grande que su propia vida. Cada instante que pasaba aumentaba la sensación de urgencia, cada segundo perdido podía significar que la oportunidad se desvaneciera para siempre. Debemos actuar rápido, dijo Fletcher, su voz cargada de gravedad. Hay personas que no quieren que esta información llegue a las manos correctas. Si tardamos demasiado, podría ser demasiado tarde. Delilah asintió, comprendiendo la magnitud de lo que estaban enfrentando. No era solo una cuestión de proteger a su hija o a él, había vidas en juego que ni siquiera podían imaginar. Guardó el sobre con cuidado y se preparó para seguirlo, mientras Fletcher revisaba mentalmente la ruta que debían tomar, asegurándose de no ser detectados. Salieron del edificio y la noche los envolvió. La ciudad, aparentemente tranquila, escondía sombras que podrían delatarlos. Cada callejón, cada luz parpadeante se convertía en un posible peligro. Delilah sentía el peso de los billetes y del sobre como un recordatorio constante de la responsabilidad que llevaba. Fletcher avanzaba con pasos rápidos pero calculados, sus músculos tensos por la urgencia y el miedo. Debemos llegar a un lugar seguro, dijo él. Allí podremos analizar esto con calma y decidir los próximos pasos. Subieron a un coche discreto que esperaba en la esquina. El conductor, un hombre de confianza de Fletcher, no hizo preguntas, sabía que aquella misión no admitía errores ni distracciones. Mientras avanzaban, Delilah observaba la ciudad pasar a gran velocidad, pensando en Iris y en cómo una mala decisión podía arruinarlo todo. La noche estaba cargada de tensión, y la adrenalina le recorría cada fibra del cuerpo, recordándole que no había margen de error. Señor Kensington, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Todo esto es abrumador. Pero no estoy aquí solo para ayudarle con la información. Estoy aquí para proteger lo que sea necesario. Fletcher la miró, sorprendido por la firmeza en su voz. Por primera vez en horas, parecía encontrar un pequeño alivio en saber que alguien de confianza estaba a su lado. No sé qué haría sin ti, susurró. Nadie más podría haberlo hecho. El coche se detuvo frente a un edificio apartado, un lugar que parecía ordinario a simple vista, pero que en su interior albergaba recursos y contactos cruciales. Entraron con cautela, y Delilah sintió el aire frío de la noche mezclarse con la tensión que la mantenía alerta. El lugar estaba prácticamente vacío, salvo por unas pocas personas que esperaban y reconocieron a Fletcher sin hacer preguntas. Tenemos que revisar esto de inmediato, dijo Fletcher, señalando el sobre. Cada minuto cuenta.
Delilah abrió el sobre y desplegó el contenido sobre una mesa grande. La información era densa y compleja: nombres, códigos, instrucciones y contactos estratégicos que podían salvar vidas o ponerlos en un riesgo mortal. Mientras analizaban cada detalle, Delilah notó patrones que pasaban desapercibidos a un ojo inexperto, señalando inconsistencias que podrían ser la clave para adelantarse a quienes querían detenerlos. Esto es, murmuró, con la voz entrecortada. Si usamos esta información correctamente, podemos evitar un desastre. Fletcher asintió, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y preocupación. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión tomada podría inclinar la balanza entre el éxito y la tragedia. De repente, un sonido sordo llegó desde la entrada. Delilah tensó los músculos, y Fletcher instintivamente se colocó frente a ella. Alguien entraba, y no era su aliado. Dos figuras sombrías avanzaban por el pasillo, sus pasos decididos, como si supieran exactamente a dónde dirigirse. «Debemos movernos», exclamó Fletcher, empujando a Delilah hacia una salida trasera que apenas recordaba haber visto. El corazón de Delilah latía con fuerza mientras corrían por un pasillo estrecho, esquivando obstáculos y puertas cerradas. Las sombras detrás de ellos se acercaban rápidamente, y cada segundo contaba. Podían sentir el peligro tan cerca que parecía rozar su piel. Finalmente, alcanzaron una puerta de emergencia que daba a un callejón oscuro. Fletcher abrió la puerta y ambos salieron, respirando con dificultad, mientras los perseguidores no se detenían. Delilah sostuvo el sobre y los billetes con firmeza, consciente de que cualquier error podría costarles todo. «Tenemos que separarnos», dijo Fletcher, evaluando rápidamente el callejón. «Yo atraeré su atención, tú busca un lugar seguro». No, gritó Delilah, pero Fletcher ya se estaba moviendo con rapidez, desapareciendo entre las sombras, obligándola a tomar decisiones por sí misma. Ella dudó un segundo, pero luego corrió hacia la esquina opuesta, zigzagueando entre los contenedores de basura y los muros bajos para perder de vista a los hombres que lo seguían. Su respiración era agitada, pero su mente estaba clara. Sabía que debía proteger el sobre y el dinero a toda costa, y que Fletcher dependía de ella tanto como ella dependía de él. Mientras corría, su mente repasaba cada decisión tomada esa noche, desde el restaurante vacío hasta el hospital, pasando por el coche y el edificio seguro. Todo había sido un juego de azar cargado de riesgo, pero también de coraje y confianza. Y ahora, en medio de la noche, con la ciudad como escenario y las sombras acechando, Delilah comprendió que su vida había cambiado para siempre. Al doblar una esquina, encontró una alcantarilla abierta que le ofrecía una vía de escape temporal. Se deslizó dentro, oculta por la oscuridad, sintiendo el frío del metal bajo sus manos y la humedad en su rostro. Desde allí, pudo observar cómo los perseguidores pasaban por la calle, buscando en vano a su objetivo. «Esto no ha terminado», susurró para sí misma. «Pero aún estamos vivos». Delilah respiró hondo, ajustando el sobre y los billetes en su pecho. Cada decisión tomada, cada segundo de riesgo, había sido un paso hacia un destino desconocido pero lleno de posibilidades. Sabía que la noche aún no había terminado, y que lo peor, lo inesperado y lo más revelador estaba todavía por llegar. Y mientras avanzaba por los túneles oscuros de la ciudad, Delilah supo, con una certeza silenciosa, que aquella elección en el restaurante había desencadenado una cadena de eventos que la marcaría para siempre. La valentía, la astucia y la humanidad que había demostrado esa noche no solo salvarían vidas, sino que también revelarían secretos que ni Fletcher ni ella habían anticipado. Delilah emergió de los túneles con el corazón latiendo a 1000 por hora, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo. Afuera, la ciudad estaba silenciosa, como si contuviera la respiración junto a ella. Sabía que no había margen de error. Fletcher estaba aún en movimiento, cada segundo contaba, y la información que llevaba podía decidir el destino de muchas vidas. Sus manos apretaban el sobre y los billetes contra su pecho como si fueran un escudo, un recordatorio de la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Mientras corría por las calles desiertas, vio a Fletcher más adelante, esquivando sombras y esquinas, su figura marcada por la determinación y la urgencia. Sus ojos se encontraron por un instante, y sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que su supervivencia dependía completamente del otro. Delilah aceleró, dejando atrás el miedo y abrazando una fuerza que no sabía que tenía. Cada paso que daba la acercaba a la verdad, a la resolución, y a la posibilidad de un futuro que hasta hace unas horas parecía imposible. Llegaron a un edificio abandonado, una especie de refugio temporal que Fletcher conocía por su red de contactos.
La puerta estaba cubierta de grafitis y polvo, pero al entrar, la sensación de seguridad fue inmediata. Nadie podía alcanzarlos allí en ese momento. Fletcher cerró la puerta con cuidado y respiró profundamente, apoyando su espalda contra la madera fría. Delilah dejó el sobre una mesa desgastada y lo miró, notando la mezcla de agotamiento, alivio y vulnerabilidad en su rostro. Por un instante, lo vio como el hombre poderoso que todos conocían en las revistas, y por otro, como alguien tan humano y frágil que su corazón se estremeció. Lo logramos, por ahora, dijo Fletcher, la voz cargada de emoción contenida. Delilah asintió, pero sabía que aún quedaban pasos por dar. La información que tenían en sus manos podía salvar vidas, pero también podía destruirlas si caía en las manos equivocadas. Sabía que era un juego de equilibrio imposible, y sin embargo, no podía permitirse fallar. Su mirada recorrió cada detalle de la habitación improvisada: papeles, mapas, códigos, teléfonos encriptados. Cada elemento era crucial, y cada decisión contaba. Tenemos que organizar esto, dijo Fletcher, recuperando algo de su usual autoridad. Cada contacto debe recibir la información correcta, cada paso debe ser exacto. No podemos permitirnos un error. Delilah asintió, y juntos comenzaron a clasificar, enviar mensajes cifrados, hacer llamadas discretas. Era un baile de precisión, una coreografía de riesgo en la que cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sus manos temblaban solo un poco, pero su mente estaba clara, estaba lista para cualquier cosa que viniera. Las horas pasaron casi sin que lo notaran. La ciudad afuera seguía dormida, ajena al drama que se desarrollaba entre esas cuatro paredes. Fletcher, por momentos, dejaba que su fachada de control absoluto se desmoronara, mostrando gratitud y confianza hacia Delilah de una manera que pocas personas habían logrado. Cada sonrisa, cada gesto de reconocimiento, la llenaba de una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que lo que habían hecho esa noche no era solo un acto de valentía, sino una redefinición de lo que significaba confiar y arriesgarse por alguien más. Finalmente, después de horas de trabajo intenso, el último mensaje fue enviado, las instrucciones habían llegado a quienes debían recibirlas, y la amenaza que pendía sobre ellos comenzó a desvanecerse. Delilah se dejó caer sobre una silla, agotada pero satisfecha. Fletcher se acercó, sus ojos fijos en ella, y por primera vez, se permitió una vulnerabilidad completa. Nunca pensé que alguien pudiera salvarme así, dijo. Y ni hablar de salvar a otros, su voz se quebró ligeramente. Gracias, Delilah. Por todo. Ella sonrió, sintiendo un calor profundo en el pecho. No era solo gratitud lo que veía en él, sino respeto, reconocimiento y una conexión que iba más allá de lo profesional o lo accidental. Esa noche, sus vidas se habían entrelazado de una manera que nada podría deshacer. No lo hice sola, respondió Delilah. Lo hicimos juntos. Y lo hicimos por quienes no podían protegerse por sí mismos. Fletcher asintió, y en ese momento, un entendimiento silencioso llenó la habitación. Lo que habían hecho no solo había cambiado la vida de otros, sino que también había redefinido la suya. Delilah, la camarera que había enfrentado la tentación y la desesperación en un restaurante vacío, ahora era la heroína de una historia que parecía escrita para cine. Fletcher, el multimillonario acostumbrado a controlar imperios, había aprendido que la verdadera fortaleza residía en confiar, en arriesgar y en abrirse a la humanidad de otro ser. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas polvorientas, Delilah y Fletcher se miraron en silencio, sabiendo que lo peor había pasado, pero que nada volvería a ser igual. Afuera, la ciudad despertaba, y con ella, la promesa de un futuro inesperado. Habían sobrevivido a la noche, habían vencido la desesperación y habían descubierto que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la valentía, la confianza y la humanidad compartida. Delilah se apoyó en la mesa, mirando los billetes que aún guardaba, y luego a Fletcher, cuyos ojos reflejaban gratitud y algo más profundo, algo que ni él mismo podía nombrar todavía. La conexión entre ellos había nacido en un momento imposible y se había forjado en la adversidad, y ninguno de los dos podría negarlo. Vamos a salir de esta, dijo Delilah, con determinación. Y nadie podrá detenernos. Él sonrió levemente, por primera vez relajado, dejando que un pequeño hilo de esperanza se filtrara entre la tensión acumulada. Juntos, sabían que habían superado algo más grande que ellos mismos. La noche había probado su carácter, su coraje y su ingenio, y ambos habían salido victoriosos. El sol se elevaba lentamente, iluminando la ciudad con tonos dorados,
mientras Delilah y Fletcher salían del edificio con la sensación de que una nueva vida les esperaba. No era solo la resolución de una crisis, era el comienzo de una historia que cambiaría todo lo que conocían sobre confianza, valentía y destino. La ciudad despertaba a su alrededor, pero ellos ya habían pasado por el fuego y habían sobrevivido, más fuertes, más unidos y más vivos que nunca. Y mientras caminaban juntos hacia un futuro incierto, Delilah supo, con certeza absoluta, que aquella noche había marcado un antes y un después. Cada decisión, cada segundo, cada elección imposible había dado frutos. Había demostrado que incluso en la oscuridad más profunda, la valentía y la humanidad podían abrir caminos hacia la luz, y que los secretos más oscuros podían ser protegidos y transformados en esperanza. Fletcher puso su mano sobre la de Delilah, un gesto silencioso, cargado de significado. En ese contacto simple, había gratitud, respeto y algo más, algo que ambos sabían que no podría explicarse con palabras. Era el final de la tormenta y el comienzo de algo mucho más grande, un futuro que prometía desafíos, sí, pero también posibilidades infinitas. Delilah miró hacia la ciudad, hacia la luz que nacía en el horizonte, y sintió que finalmente podía respirar. La noche había sido imposible, llena de miedo, decisiones imposibles y secretos inesperados. Pero también había sido gloriosa. Había probado su coraje, su inteligencia y su corazón, y había salido transformada. Y mientras caminaban juntos, lado a lado, hacia un nuevo amanecer, ambos supieron que, aunque las sombras pudieran volver algún día, nada jamás borraría lo que habían logrado juntos. Esa noche los había cambiado para siempre, y el mundo nunca volvería a ser igual para ellos.